Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. La Liga Comunista 23 de septiembre fue una historia que México quiso olvidar. Un grupo que nació entre la rabia, la represión y el silencio. Eran estudiantes y obreros cansados de promesas rotas, que después del 68 y el halconazo decidieron tomar las armas. Su nombre recordaba el asalto al cuartel de Madera, donde un grupo de jóvenes cayó creyendo que podía cambiar al país. Querían justicia social, querían un México diferente, pero eligieron el camino más peligroso, la guerrilla urbana. Con el tiempo la esperanza se mezcló con la violencia y la causa que los unió empezó a dividirlos. La historia los tachó de criminales. Ellos decían luchar por un pueblo que ya no escuchaba a nadie. En los 70, México vivía con miedo. El gobierno vigilaba a estudiantes, obreros y campesinos. En el campo los soldados buscaban guerrilleros. La gente aprendió a guardar silencio para sobrevivir. Lucio Cabañas peleaba por justicia desde la sierra. Muchos lo veían como la voz del pueblo olvidado. Genaro Vázquez organizaba a la gente pobre. Soñaba con un país sin abusos ni miedo. En la ciudad, jóvenes escribían panfletos en cuartos escondidos. Creían que la revolución empezaba con una idea. De ahí nació la Liga 23 de septiembre. Querían unir a los que estaban hartos del gobierno. Hablaban de igualdad y libertad, pero también de tomar las armas. Intentaron acercarse a los obreros, pero pocos los siguieron. Los sindicatos estaban llenos de espías. Cualquiera podía ser del gobierno. De noche pintaban muros con mensajes rojos. Al amanecer ya estaban borrados. Solo quedaban papeles tirados y casas vacías. La clandestinidad tenía su precio. México vivía bajo una sombra. Todo estaba vigilado. La Liga pasó del discurso a las armas. Asaltaban bancos para conseguir dinero y seguir luchando. También secuestraron empresarios. Decían que era una forma de hacer justicia. A eso lo llamaron expropiación revolucionaria. Pero en la calle solo dejaba miedo. Los periódicos llenaban portadas con sus nombres. Y la palabra guerrilla empezó a sonar a peligro. Hubo tiroteos en plena ciudad. Las calles se convirtieron en zona de guerra. En cuartos escondidos contaban billetes y limpiaban armas. Querían cambiar el país, pero se estaban perdiendo. Muchos fallecieron en calles o huyendo por los callejones. La policía los cazaba sin dejar rastro. El gobierno tenía archivos con nombres, fotos y huellas. Cada militante era un expediente más. En cada operativo, la gente común quedaba en medio. El miedo ya era parte de la rutina. Las paredes con mensajes rojos se borraban con calma, pero siempre quedaba una marca, aunque fuera invisible. La ideología pesaba menos que el dinero. La causa empezó a perder sentido. La ciudad se llenó de puntos rojos, lugares donde la violencia se volvió parte del mapa. El gobierno puso toda su atención en la Liga. En la DFS colgaban tableros llenos de fotos y nombres. En cafeterías y escuelas, los jóvenes eran vigilados. A veces los clientes de la mesa de al lado eran policías. Cada sospechoso tenía su carpeta, foto, huellas, dirección y todo lo que podían averiguar. De noche, camiones sin placas recorrían la ciudad. Nadie sabía a quién se llevaban ni a dónde. En sótanos de la colonia Roma
se oían ruidos extraños. Afuera patrullas vigilaban sin moverse. El campo militar número 1 se volvió un lugar prohibido. Ahí terminaban muchos de los que desaparecían. Interrogatorios que duraban días. Preguntas, golpes y luego silencio. Las detenciones ocurrían en la madrugada. Los llevaban en camiones cerrados, sin registro alguno. En los periódicos, solo una línea. Subversivos detenidos. La censura cubría lo que pasaba en la sombra. Las madres buscaban a sus hijos frente a los cuarteles. Mostraban fotos, pero nadie respondía. El poder jugaba su propio ajedrez. Soldados contra estudiantes, sin equilibrio ni piedad. El país se llenó de puntos rojos en el mapa. La sombra del Estado cubría todo México. Para muchos jóvenes, la Liga era una esperanza. Creían que su lucha podía cambiar al país. En los pasillos de las universidades se hablaba de revolución. Entre libros y panfletos soñaban con justicia. Pero en los periódicos solo se leía sobre caos y enfrentamiento. Los titulares los convirtieron en enemigos públicos. El intento de secuestro de Garza Sada terminó en tragedia. Aquel día la Liga perdió más que una batalla. Las calles se llenaron de miedo y desconfianza. Hasta sus simpatizantes empezaron a alejarse. Mientras unos seguían escribiendo panfletos, otros caían o huían, perseguidos por todos lados. Los callejones se volvieron su refugio. Cada noche podía ser la última. En los mítines ya no había aplauso. Había dudas, miradas frías y silencio. Las pintas con mensajes políticos aparecían borradas. El sueño empezaba a desvanecerse de los muros. El caso Garza Sada los marcó para siempre. El Estado los señaló y la sociedad les dio la espalda. Entre ideas y acciones, la balanza se inclinó al lado equivocado. La causa terminó perdiendo su rumbo. La Liga quedó partida en dos: el mito de los idealistas y la realidad de su caída. La Liga empezó a romperse desde adentro. Sus líderes fueron cayendo uno a uno y el movimiento perdió rumbo. Las reuniones se volvieron tensas. Ya nadie sabía en quién confiar. Cada semana se tachaba un nombre, una fecha, un intento fallido. El tiempo jugaba en su contra. Muchos se quedaron solos, caminando sin destino. El sueño que los movía ya no existía. Años después, algunos miraban atrás con tristeza. Solo quedaban recuerdos, fotos y silencios. En los muros la palabra revolución casi había desaparecido. Solo quedaba la sombra de lo que alguna vez fue. El recuerdo de la Liga 23 de septiembre sigue siendo incómodo. Para el gobierno fue una excusa perfecta para reforzar su control. Para muchos jóvenes fue una lección amarga. Los ideales pueden perderse cuando se confunden los medios. Los archivos oficiales guardan nombres y rostros que el país olvidó. Historias escritas en tinta roja y selladas en silencio. La gente leía los periódicos sin saber qué creer. Cada versión parecía distinta, cada verdad a medias. Años después, algunos sobrevivientes se reencontraron. Entre café y recuerdos, seguían debatiendo si valió la pena. Hoy la historia de la Liga es un espejo de los años 70. Una mezcla de esperanza, errores y preguntas que aún no tienen respuesta. La Liga Comunista 23 de septiembre desapareció hace más de 40 años. Su historia quedó atrapada entre la esperanza y el error. Para unos, fueron jóvenes que soñaron con justicia. Para otros,
un grupo que se perdió en su propio camino. El país vivía dividido entre miedo y deseo de cambio. Cada lado miraba al otro sin entenderlo del todo. El poder aprovechó el caos para fortalecer su control. Los discursos oficiales taparon lo que no convenía recordar. Hoy solo los libros y algunas voces mantienen viva su memoria. Las nuevas generaciones intentan entender lo que en su tiempo se cayó. Esto fue la Liga Comunista 23 de septiembre, un capítulo más de nuestro canal Archivo Confidencial. La historia no siempre es blanco o negro, a veces se escribe con matices que duelen. Gracias por la distinción de su atención. Nos vemos en el próximo archivo. Protocolo finalizado. Hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.